The Walking Dead individual número 65. Glenn se encontraba llorando como una perrita por el disparo que había recibido. Eugene llegó a revisarlo y pidió que le llevaran agua oxigenada y algunas bolsas de té para detener la hemorragia. Mientras tanto, Abraham echaba un ojo por la ventana en busca de alguna señal de los agresores y como Rex seguía preocupado, Abraham le explicó nuevamente que todo lo que acababa de pasar había sido únicamente para meterles miedo y lo más probable es que se hayan ido en cuanto le dispararon a Glenn. Rex se preguntaba qué es lo que esas personas quisieran de ellos y Abraham, señalando a Dale, dijo que ahí estaba la respuesta. Luego el padre Gabriel llegó con las cosas que le habían pedido para curar a Glenn. Eugene dijo que habían tenido suerte de que el disparo saliera limpiamente atravesando la pierna y ya solo les quedaba limpiar bien la herida. Ocuparía las hojas de té para proliferar la herida y ocuparía la cera de una vela para hacer que las hojas no se muevan del lugar. Cuando terminó con Glenn, le pidió a Maggie colocarle una venda mientras él iba a revisar a Dale. Más tarde, cuando él despertó, Andrea le explicó que lo habían llevado de vuelta y Dale pidió hablar con Rick para advertirle del tipo de personas con las que estaban tratando, pero Andrea le preguntó por qué le había ocultado que había sido mordido. Dale le confesó que no quería que ella tuviera que pasar por la misma mierda que él pasó cuando murió su esposa. Andrea se molestó por esto y Dale le dijo que cuando él muriera se iba a transformar y como lo más probable era que ella dudaría en acabar con él, no quería ponerla en peligro pues ahí la podría matar. Andrea se arrojó a abrazarlo. Le dijo lo mucho que lo ama, además le pidió disculpas por si acaso había hecho algo para que él dudara de su relación y le aseguró que estaría con él en su muerte y cuando llegue el momento no iba a dudar en acabarlo. Luego llegó Rick a interrumpirlos y sin rodeos le preguntó si se acordaba de algo que les fuera útil. Dale les contó que estaban tratando con caníbales. Ellos se habían comido su pierna frente a él y le pidió a Rick sacar a todo el mundo de ahí, pero para Rick eso ya no era una opción pues ellos ya sabían dónde se encontraban, además ya se habían decidido a enfrentarlos. Siendo así, Dale le contó sobre el vecindario donde se encontraban, pero como lo tenían de espaldas solo había alcanzado a ver una mesa de picnic y aseguró que no eran muchos pues solo había 5 en la casa donde se refugiaban y uno más que los estaba vigilando. Para Rick esta información era más que suficiente y aseguró que los iban a encontrar, pero cuando ya se iba a retirar Dale le dijo que aún tenía que hablar con él antes de morir. Rick fue en busca de Abraham, pero antes de irse Michonne le informó que pronto se quedarían sin comida y propuso comenzar a racionarla. Rick, sin darle mucha importancia, le dio luz verde para hacerlo y se llevó a Abraham para ir a hablar con Gabriel. Este se encontraba en su oficina y Rick le preguntó por algún lugar cercano a la iglesia que cumpliera las descripciones que había proporcionado Dale, ya que irían a buscar a los caníbales. Esta idea no le gustaba a Abraham, pero según Rick esas personas estarían pensando que en ese momento todo el grupo se está cagando de miedo y lo que menos esperarían es que ellos fueran a buscarlos. Gabriel tenía una idea de dónde podrían estar y Rick terminó de convencer a Abraham diciéndole que irían con Andrea y Michonne únicamente para echarles un vistazo a los caníbales y saber a qué se estaban enfrentando. También iría Gabriel, aunque este les advirtió que él no les sería de utilidad en un combate. Sin más, el pequeño grupo salió en busca de los caníbales, pero no tuvieron suerte de encontrarlos en la primera ubicación que Gabriel les proporcionó, así que mejor se apresuraron para ver si lograban encontrarlos antes del anochecer. Mientras tanto, el caníbal que se había quedado a vigilar la iglesia regresó a su campamento para informarles que un pequeño grupo de personas había salido de la iglesia probablemente a buscar algo de comida. Chris se puso a pensar un poco todo esto y creía que no debió dejar de vigilar la iglesia hasta que ellos hubiesen regresado, y este luego admitió que ya no aguantaba el hambre, así que se acercó a la mesa donde aún tenían pedazos de carne del pie que habían cortado a Dale, mientras Chris les decía que quería ir por la noche a la iglesia para ver si podían atrapar a alguien que saliera a orinar, así como lo han estado haciendo todo el tiempo que llevan comiendo personas, solo que esta vez se trataba de un grupo más grande e iba a ser más difícil ahora que se habían refugiado en una iglesia, pero tarde o temprano alguien iba a hacer una estupidez y como habían dejado ir a Dale, este era un recordatorio constante de la mierda que puede pasar. Además, le habían disparado a uno de sus hombres y por un momento piensa que el pequeño grupo que había salido de la iglesia estaba escapando mientras se cagaban de miedo. En ese momento llegó Rick diciendo que estaba equivocado.
El sujeto que los estaba vigilando comenzó a cagarse de miedo cuando lo reconoció y detrás de ellos otro sujeto propuso cortarle a Rek una extremidad ya que estaba harto de comer únicamente sobras, pero Cress le ordenó detenerse y le daría una oportunidad a Rek de hablar ya que creía que únicamente había ido a eso. Empezó a suponer que Rek ya había perdido a toda su familia y como ahora se había encariñado de las personas de su grupo había ido a dar la cara por ellos para tratar de parar la masacre. Rick preguntó si acaso con tan solo hablar ellos pararían de cazarlos, pero no lo harían. Entonces Rick preguntó cómo es que habían llegado al canibalismo y Cress simplemente respondió diciendo que tenían hambre. Rick acercó su mano hacia su pistola y uno de los perros de Cress intentó apuntar su rifle, pero Cress calmó las cosas diciendo que mientras platicaran no había necesidad de usar armas y le garantizó a Rick que no le harían daño mientras estuvieran charlando, y cuando Rek alejó la mano de su arma le dijo que de todas formas no le iban a disparar ya que no era su forma de operar. En vez de eso tratan de mantener a sus víctimas vivas el mayor tiempo posible para mantener la comida fresca, ya que antes habían intentado congelar la carne pero no les funcionó del todo bien, remontándose un poco más atrás. Contó que decidieron comer personas porque son más fáciles de cazar que los animales. Normalmente dejan pasar los grupos grandes porque son más difíciles de manejar y se concentran en los grupos menores a 5 personas, pero esta ocasión Rek y los demás habían tenido mala suerte pues las presas comenzaban a escasear y se encontraban desesperados. Además, después de comerse a los niños de su mismo grupo, el hecho de comer desconocidos era mucho más fácil de sobrellevar, por lo tanto mientras él tenga que elegir entre Rek o él mismo siempre se va a elegir a él. Rick dijo que entendía todo esto, pero para desgracia de los caníbales en ese momento Rek era quien tenía la ventaja y en cuanto les dijo que no había ido él solo, todos alistaron sus armas para defenderse. Chris creía que se trataba de una broma, pero ahí Rek se pone más serio y proporcionó a Andrea indicaciones detalladas de a quién y en dónde disparar, al tipo grande en la oreja izquierda, y justo así pasó. Todos quedaron sorprendidos y Rek le pidió a Abraham recoger todas las armas que tuvieran, pero a Cress todo esto le parecía una farsa mientras apuntaba hacia Rek con su dedo hasta que un disparo más se lo arrancó. Abraham terminó de levantar todas las armas. Cress preguntó por lo que les harían, pero ni siquiera Rek estaba seguro de lo que vendría después e incluso propuso cortarles un pedazo de carne para probarlo. Fin del individual. Si te gustó el video te invito a que me dejes un comentario, le piques al like y te suscribas a mi canal. Gracias por ver, hasta la próxima perro 7u7.